cierto? Estamos grabando ya, sí, y compartimos pantalla, ¿no es cierto?, con el PPT, que no sé dónde diablos está, pero está en alguna parte. Ahí está. En eso estábamos ayer, ¿no es cierto?, en el tamaño del proyecto, qué sé yo, ¿no es cierto?, habíamos como agotado ese tema, localización, análisis, aquí hay una síntesis de esa cosa, cuestiones de tipo más práctico, ¿no es cierto? Bueno, los aspectos tecnológicos, esto lo habíamos anticipado, ¿no es cierto? Yo les había dicho, ¿no es cierto? Mira, la tecnología, ¿no es cierto? Tiene varias características. Las tecnologías, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, dan opciones que son más o menos igualmente válidas, ¿no es cierto? Para algunos procesos, ¿ok? O sea, a veces por sí mismas presentan alternativas, ¿no es cierto? Que son igualmente válidas. En otros casos son limitantes. De hecho, hay muchísimos estudios, ¿no es cierto?, que muestran, que intentan medir, por ejemplo, cuestiones como la flexibilidad de las tecnologías. ¿Okay? ¿Hasta qué punto, ¿no es cierto?, la tecnología, ¿no es cierto?, resulta flexible, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para devolverse, ¿no es cierto?, por último, ¿no es cierto?, para no perder valor, ¿no es cierto?, para ser utilizada en diversas cosas, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ok? La especialización tecnológica muchas veces conduce a cierta rigidez, ¿no es cierto?, de los procesos productivos, ¿no es cierto? Claro, eso hace, ¿no es cierto?, que los proyectos sean excluyentes en algún sentido. ¿Ok? Pero, a ver, pensemos de la siguiente manera. Hay cierto tipo de infraestructura, ¿no es cierto?, que sirve, ¿no es cierto?, para muchos propósitos. ¿Ok? Pero esa misma infraestructura tú la podés dejar medio inútil, ¿no es cierto?, para otros propósitos. Ejemplo, qué sé yo, durante mucho tiempo se discutió el tema, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los cableados aéreos, ¿no es cierto?, en Arica, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás que se venía discutiendo eso. Los cables aéreos, ¿no es cierto?, son bastante feos, ¿no es cierto?, qué sé yo, además incluso son un poco más peligrosos, ¿no es cierto?, en el sentido de que la gente se choca con los postes, ¿cachai?, pasan cosas como esas. Están sujetas a interrupciones de servicio, que sé yo, que un gallinazo se te pare en un transformador, ¿no es cierto?, que quede convertido para sacarlo en un cenicero, ¿no es cierto?, pero además te deja sin luz un montón de gente, en fin, pasan muchas cosas como esa. La tecnología de postes es más barata, ¿no es cierto?, pero mucho más riesgosa en muchos sentidos. La alternativa, ¿no es cierto?, es el soterramiento de cables. El soterramiento de cables es más seguro, ¿no es cierto?, que si yo, tiene un montón de ventajas, ¿no es cierto?, pero es mucho más caro. Atención, hay otro problema más. La tecnología de cable, ¿no es cierto?, es más flexible que la tecnología de soterramiento de cable. La tecnología de postes, ¿no es cierto?, de postaciones aéreas, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, que, que empresas como las empresas de cable, por ejemplo, utilicen los mismos postes, ¿no es cierto?, para llevar sus cables de transmisión. Que las compañías telefónicas usen los mismos cables, que, en fin, un montón de empresas, ¿no es cierto?, pueden utilizar los mismos postes. ¿Ok? En el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, del soterramiento de cables, ¿no es cierto?, la cuestión no está en papaya. O sea, si tú te equivocaste en el tamaño de los cables que estabas metiendo, el soterrado no sirve para otra cosa. Entonces no puedes meter cables de baja tensión con cables de media tensión, ¿no es cierto?, en un mismo tubo. ¿Ok? Por tanto, la tecnología de soterramiento, ¿no es cierto?, es una tecnología más rígida también, y eso lo hace más excluyente. ¿Ok? Finalmente, lo que decíamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, las tecnologías en ciertos procesos productivos, ¿no es cierto?, tienen saltos. Es decir, hay puntos en la tecnología, ¿no es cierto?, que no les permite, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en lo que no hay continuidad. ¿Okay? O sea, tú pasas, qué sé yo, de una infraestructura, ¿no es cierto?, qué sé yo, que te permite producir 100, por decirte algo. Si quieres producir 101, tienes que duplicar los costos. Hay saltos, ¿ok? No son líneas suaves como las funciones de costos medio y largo plazo que ustedes vieron en clase. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte o no? Mira, yo me he resistido mucho a meterle gráficos y qué sé yo, y cuestiones como medios, como porque eso haría la clase muy larga y la haría a veces poco comprensible. Pero este punto me parece que es me parece bien importante, ¿no es cierto? Porque no es solo para cuestiones como, no sirve solo para evaluación de proyectos, sino que para evaluación social de proyectos, sino que también para evaluación pública, para evaluación privada también de proyectos, ¿no es cierto? Qué sé yo, acá, qué sé yo, la gente de ciencia, ponte tú, qué sé yo,
se ha tratado de estimar los rendimientos a la escala, ¿no es cierto? No tienen la más remota idea de nada, ¿cachai? Y han dado bote, ¿te das cuenta? En todo caso, si ustedes quieren explicar con más detalle algunas de estas cosas, ¿no es cierto? Me lo piden, no es cierto, ningún problema, ¿ok? Por ahora, ¿no es cierto? Dejamos explicación así. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, qué sé yo, las curvas de costos medio y largo plazo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que eso era una envolvente de curvas de corto plazo, y que era una función suave, ¿no es cierto?, que podía tener, qué sé yo, podía ser constante, podía ser creciente, que podía ser decreciente los rendimientos, ¿no es cierto? Pero era una curva suave, ¿ok? La realidad, ¿no es cierto?, es que en muchas tecnologías hay saltos, ¿ok? Y eso hace especialmente intratable el problema de las escalas de producción, que tienen que ver con la cuestión tecnológica, ¿ok? Bueno, eso es, ¿ok? Bueno, aquí hay, ¿no es cierto?, que sí, un monito que sirve para explicar un poco algunos de los aspectos que hemos comentado, ¿no es cierto? Nada muy novedoso. Y quizás, ¿no es cierto?, aquí, en este punto, ¿no es cierto?, tiene sentido, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, eh, hacer algunas recomendaciones respecto a la cuestión tecnológica, ¿ok? Aquí hay una recomendación: contar con información y asesoría especializada, ¿ok? En universidades, en centros de investigación, en sistemas de información tecnológica, con experiencia exitosa, con especialistas, ¿no es cierto?, con asociaciones profesionales, con gremios, con firmas proveedoras, ¿ok? Con precaución, dice acá, ¿no es cierto?, porque los proveedores suelen tratar de venderte una idea, ¿no es cierto?, y sería todo. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando estamos hablando de tecnología, ¿no es cierto?, hay un problema ¿cómo se llama?, de riesgo. Las tecnologías, ¿no es cierto?, una de las características que tienen las tecnologías, ¿no es cierto?, es su grado de robustez, que le llaman los ingenieros. Hay tecnologías muy prometedoras, ¿no es cierto?, que parecen ser bastante interesantes, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, que prometen mucho, ¿no es cierto?, pero que en la práctica son tecnologías que no son robustas. ¿Ok? Y significa, ¿no es cierto?, que están sujetas a fallas. Ejemplo, la tecnología LED, ¿ok? Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, hasta el altura del partido, ¿no es cierto?, que la tecnología LED, ¿no es cierto?, es muy eficiente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, es muy eficiente, ¿no es cierto?, ahorra mucha energía, ¿no es cierto?, la iluminación con LED, ¿no es cierto?, cuesta la 10ª parte de lo que cuesta, ¿no es cierto?, la iluminación con ampolletas incandescentes, cuesta menos de la mitad de lo que cuestan los faroles de sodio, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Fantástico, ¿no es cierto? Hay un problema. La tecnología LED tiene un problema, ¿no es cierto?, con los conectores. Entonces, qué sé yo, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que la tecnología LED, ¿no es cierto?, cuando pasa el tiempo, ¿no es cierto?, que si 1 año, 2 años, qué sé yo, un poquito de sulfatado que empiecen a estar los conectores, la tecnología LED empieza a fallar. Feo. ¿Ok? Es una tecnología poco robusta, y la mantención, reparación y reposición de iluminación, de luminarias LED, ¿no es cierto?, es caro. Fíjate tú. ¿Ok? A ver, me imagino que todos ustedes se han fijado en eso, ¿no es cierto? Que sé yo, que en los autos que tienen, qué sé yo, esas luces como con puntitos, eso es iluminación LED, ¿ok? Esa iluminación LED suele, ¿no es cierto?, estar fallando. En muchos autos uno los ve, ¿no es cierto?, que, si que uno pisa el freno, ¿no es cierto?, que si yo por atrás se le enciende un árbol de Pascua, ¿no es cierto?, o no enciende ni una lecera, ¿no es cierto?, hay luz por medio, cosas de ese estilo. Pero en iluminación pública, ¿no es cierto?, que sería el caso, ¿no es cierto?, este caso también nos ha pasado. Arica, ¿no es cierto?, en ese sentido se entusiasmó hace unos años atrás con iluminación LED, y ha resultado bastante mala la experiencia. ¿Ok? Hay muchos sectores en Arica, ¿no es cierto?, en que la iluminación LED, ¿no es cierto?, funcionó muy bien 1 año, pero el segundo año empezamos a ver los problemas ¿cómo se llama?, de fiabilidad del sistema de iluminación. ¿Ok? Como dice, ¿no es cierto?, entonces cuidado, ¿no es cierto?, en la cuestión sería del todo deseable, ¿no es cierto?, que el sector público tuviera un sistema de información tecnológica, ¿no es cierto?, que permitiera afianzar, ¿no es cierto?, que permitiera, ¿no es cierto?, validar, ¿no es cierto?, ciertas tecnologías usables para cosas como esa. Y pues bueno, y a todo esto también hay otro problema. En la administración pública ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que hay mucha gente que es un poco reacia a las novedades. ¿Ok? Hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, cuando estaba a punto de echarse a andar el proyecto del Hospital Juan Noé, ¿no es cierto?, o sea, estaba en la etapa previa a la licitación, en los últimos detalles, ¿no es cierto?, qué sé yo propuse, ¿no es cierto?, que se incorporara en el diseño del hospital, ¿no es cierto?, el uso de cobre. ¿Ok?
porque yo sabía, ¿no es cierto?, hace muchos años que lo sabía eso, ¿no es cierto?, el cobre, ¿no es cierto?, es bactericida, ¿no es cierto?, tiene un montón de propiedades, ¿no es cierto?, que lo hacen muy apropiado para las instalaciones hospitalarias. Lo que yo le había propuesto a la autoridad de salud en esa época, ¿no es cierto?, era, mira, pasamanos, qué sé yo, superficies de contacto, qué sé yo, un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, podían ser sustituidos, que en lugar de acero inoxidable, usar cobre. ¿Ok? Respuesta, no muy complicada, muy caro, ¿de dónde sacaste esa weá? ¿Cachai? Cosas de ese estilo. ¿Ok? Bueno, hoy día, en Chile, ¿no es cierto?, ya hay 2 hospitales pioneros, ¿no es cierto?, que usan exactamente eso, ¿no es cierto?, superficie de cobre como bactericida. Uno, el hospital de Chuquí, ¿no es cierto?, que pertenece a, que está muy apoyado por Codelco, y el otro, el Hospital Clínico de la Chile, de la Universidad de Chile. Esa tecnología probablemente, ¿no es cierto?, se va a masificar en los próximos 10 años, ¿no es cierto?, y nosotros perdimos la oportunidad de haber sido el primer hospital en Chile, ¿no es cierto?, con revestimientos de cobre, para que se Una pida. oportunidad. O sea, cuidado con eso, ¿no es cierto?, también la gente en la administración pública suele ser reacia a las novedades, ¿ok? Hay resistencia al cambio, ¿no es cierto?, y eso es importante tenerlo claro. Tiene fundamento la resistencia al cambio, como les digo, ¿no es cierto?, muchas veces uno cae, ¿no es cierto?, con las novedades que le traen las firmas proveedoras, ¿no es cierto?, y muchas de esas tecnologías que traen las firmas proveedoras, ¿no es cierto?, son tecnologías no robustas todavía, ¿no es cierto?, no bien afianzadas, ¿no es cierto?, como para poder precaver, ¿no es cierto?, todas las contingencias que puedan haber, ¿ok? Aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que también son importantes tener en cuenta, ¿no es cierto? Aquí hay algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que en el caso regional, ¿no es cierto?, son importantes tenerlas claras. Los soportes técnicos, los servicios técnicos, ¿no es cierto?, son sumamente importantes. De hecho, ustedes saben que Arica, ¿no es cierto?, es probablemente es pionera, ¿no es cierto?, en el uso de energía solar, por ejemplo. Ustedes lo sabían eso, ¿no es cierto? De hecho, aquí en Arica, ¿no es cierto?, la primera instalación que utilizó el Net Billing, ¿no es cierto? ¿Saben de qué estoy hablando ahí? La primera ¿No? instalación de Net Billing en Chile, ¿no es cierto?, fue en Arica. ¿Ok? Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, se discutió la ley de servicios eléctricos, ¿no es cierto?, y una de las cosas que se permitió fue estos medidores inversos, ¿no es cierto?, es decir, se permitió, ¿no es cierto?, que la gente instalara paneles solares u otras tecnologías de producción eléctrica conectadas a la red, de modo tal, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que la gente cuando no ocupara, qué sé yo, sus propias, pues, cuando hubiera baja intensidad de uso del servicio eléctrico, ¿no es cierto?, ellos pudieran vender la energía eléctrica a la empresa distribuidora, a MLAR en este caso. Y la empresa se obligaba, ¿no es cierto?, con ese contrato, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a devolverle la plata, digamos, que se iba a reducirle la cuenta final del servicio, ¿no es cierto?, terminado el mes. Esa tecnología es bastante antigua en los países europeos, ¿no es cierto?, pero en Chile tiene no más de 10 años, ¿ok? Tiene poco tiempo. Bueno, esa tecnología, ¿no es cierto?, le ha dado un impulso importante a Chile, ¿no es cierto?, en el uso de energías renovables no convencionales, ¿no es cierto?, energía solar, básicamente. Y el gran topón que se descubrió en Chile, ¿no es cierto?, era el apoyo técnico. No había mucha gente que supiera del tema, no había muchos instaladores, no había capacidad técnica para eso. Y eso se ha venido desarrollando, ¿no es cierto?, a duras penas, ¿no es cierto?, y ha costado muchísimo lograr sustentabilidad tecnológica para ese tipo de servicios. ¿Okay? Y eso es el principal escollo que hay en este minuto, ¿no es cierto?, por ejemplo, para la expansión de servicios como eso. ¿Okay? No es raro, ¿no es cierto?, que cierto tipo de instalaciones, cuestiones tan elementales como un ascensor, como un semáforo, por ejemplo, no tengan servicio técnico en Arica. Ustedes se preguntarán por qué diablos, ¿no es cierto?, de repente pasa que falla un semáforo en Arica y pueden pasar semanas, ¿no es cierto?, en que el semáforo no se repara. ¿No es cierto? La ¿Verdad? razón es esa. La razón es porque, ¿no es cierto?, porque resulta que el semáforo tiene sus complejidades tecnológicas, ¿no es cierto?, y hay que traer un técnico, un especialista de Santiago, ¿no es cierto?, para que venga a reparar la cuestión. ¿Ok? Esto es súper importante. De hecho, uno observa, ¿no es cierto?, que en las instalaciones públicas, ¿no es cierto?, se hacen tonterías, ¿no es cierto?, porque no hay apoyo técnico ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, para las personas que están operando el mismo equipamiento. ¿Ok? Y eso ocurre todos los días. Eso, ¿ok? Aquí está la lista de factores, ¿no es cierto?, en que uno tiene que estar mirando, ¿no es cierto?,
cuidado con esto, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes en microeconomía, ¿no es cierto?, les hablaron sobre la paradoja de Gibbons. ¿Se acuerdan de eso? La paradoja de Gibbons. Muy Jewels. antiguo esa web, o sea, esa cuestión. Gibbons, ¿no es cierto?, es un economista del siglo XIX. O sea, estáis hablando de alguien que ya cumplió 200 años casi. Eh, pero lo que pasa, ¿no es cierto?, es que digamos, aquí el problema, ¿no es cierto?, es un problema de pertinencia tecnológica. ¿Ok? La pertinencia tecnológica, ¿no es cierto?, es un problema serio. ¿Ok? A ver, en esto hay varios ejemplos también, ¿no es cierto?, que se podrían comentar acá, pero uno que se me ocurre violentamente, ¿no es cierto?, es el caso, ¿no es cierto?, del reciclado de basura, qué sé yo, de plástico y ese tipo de cosas. Está muy de moda en la actualidad. De hecho, algunos compañeros tuyos, ¿no es cierto?, de Víctor, ¿Mm? Alex, ¿no es cierto? Alex también es DIGECO, ¿no? Alex también dije sí. Andan cotorreando, ¿no es cierto?, con ese de hacer un emprendimiento, ¿no es cierto?, dedicado a recolectar plástico y qué sé yo qué. Ah, sí, bueno. Sí, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son fenómenos. Tenemos dos problemas con eso. Eh, lo que yo les decía a estos tipos, ¿no es cierto?, era que revisaran bien lo que estaban pretendiendo hacer, ¿no es cierto?, porque resulta, ¿no es cierto?, que Arica, ¿no es cierto?, es un mercado chico y está muy lejos de todo. O sea, la recolección de plástico o de cualquier otro material, ¿no es cierto?, en Arica, tenéis que, para alcanzar volúmenes interesantes, ¿no es cierto?, tenéis que demorar un buen rato. ¿Te das cuenta? Eso primero. Segundo, para utilizar esos residuos, ¿no es cierto?, para reutilizarlos, ¿no es cierto?, como Arica es un mercado industrialmente chico, ¿no es cierto?, tenéis que viajar con esos materiales normalmente hasta Santiago. Y viajar 2.000 kilómetros, ¿no es cierto?, con desechos, te impone costos muy feos. Casi insoslayables. Finalmente, ¿no es cierto?, otra cosa que me decían, ¿no es cierto?, es que, si yo, es que hay que confiar, ¿no es cierto?, que, si yo, que se pueden hacer ciertos procesos. Un proceso que siempre es crítico en reciclaje, ¿no es cierto?, es la selección. ¿Okay? Siempre es crítico ese problema. Si vais a reciclar plástico, ¿no es cierto?, el problema más importante, ¿no es cierto?, que tenía es sacarle los tapones a las botellas, sacarle las pinturas, ¿cachai? Ese tipo de problemas son los problemas importantes, ¿no es cierto?, en reciclado. ¿Ok? Si tú estás reciclando papeles y cartones, por ejemplo, qué sé yo, tienes que separar el papel blanco del papel con tinta, tienes que separar los cartones de los papeles, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para todos los procesos de reciclado, un componente clave es la cuestión de la selección del material. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que en la mayor parte de los países donde eso se hace, ¿no es cierto?, de manera dedicada, expresa, ¿no es cierto?, se utilizan personas con problemas de trabajo, qué sé yo, que hay gente muy pobre, se usan planes sociales para ese tipo de cosas. El problema, ¿no es cierto?, es que en Chile, ¿no es cierto?, los trabajadores son caros. Y hacer esos trabajos a mano normalmente no se logra justificar. ¿Ok? O sea, en Chile, cuidado con eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un problema de pertinencia tecnológica, ¿no es cierto?, para el caso del reciclado. De hecho, Chile, ¿no es cierto?, no por casualidad, es uno de los países que menos recicla de la OCDE. Y la razón es porque no existen tecnologías pertinentes, apropiadas para cosas como esta. Qué sé yo, muchos de las personas interesadas en este tipo de actividades, ¿no es cierto?, me dicen, pero ¿y cómo en Europa, ¿no es cierto?, se recicla mucho más y allá los trabajadores son todavía más caros? Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que ahí en Europa, ¿no es cierto?, logran convencer a la gente de que entreguen los materiales pre-reciclados. Y hay una infraestructura, ¿no es cierto?, de apoyo para la selección de materiales, ¿no es cierto?, que no existe en Chile. Si tú vas a cualquier ciudad europea, por ejemplo, te vas a encontrar que en cada cuadra, no cada 3 o 4 cuadras, en una manzana, por ejemplo, tú te vas a encontrar con 4 lotes de contenedores separados. ¿Okay? En una manzana te vas a encontrar por lo menos con 4 lotes. Un lote de contenedores, ¿no es cierto?, es un tipo de contenedor específico para materiales de vidrio, botellas y cosas de ese estilo, que tiene una forma determinada. ¿Okay? Otro lote, ¿no es cierto?, es para, qué sé yo, materiales plásticos y qué sé yo, que no sé, tiene un color distinto. Otro lote, ¿no es cierto?, es para residuos domiciliarios orgánicos, ¿no es cierto?, que te das cuenta que tiene también un sistema de disposición distinto. Todos esos contenedores son distintos. ¿Se dan cuenta? Y hay camiones y vehículos especializados en retirar cierto tipo de materiales. O sea, el camión que retira
qué sé yo, los vidrios, por decirte algo, ¿no es cierto? Es un camión distinto del que retira el material, los papeles y cartones, o el que retira los residuos orgánicos. O sea, la parte que no cuentan en Europa, ¿no es cierto?, es que una gran parte, ¿no es cierto?, del proceso de selección, ¿no es cierto?, lo hacen las propias personas, pero además, ¿no es cierto?, con un apoyo en tecnología y servicios, ¿no es cierto?, que no existe en Chile. ¿Se dan cuenta? La pertinencia de la tecnología, ¿no es cierto?, es un tema súper importante, ¿no es cierto?, de desarrollar, ¿no es cierto?, y que es un tema que está muy poco desarrollado, yo diría, en Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí en Arica, por ejemplo, recién se está pensando en que sería bueno comprar camiones más chicos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para sacar basura. Claro, porque hay un montón de sectores en Arica donde los camiones simplemente no caben. Si ustedes se van a meter a los pasajes de la Juan Noé, ¿no es cierto?, los camiones no pueden entrar ahí simplemente. No entra. ¿Te das cuenta? Si te vas a meter al centro, ¿no es cierto?, con los camiones enormes que usa la municipalidad, ¿no es cierto?, vas a producir un problema muy grave, tenés que hacer la recolección de basura de noche, con todas las complicaciones que eso trae, ¿ok? Entonces, cuidado con eso, ¿no es cierto?, y estamos hablando de programas públicos de nuevo en este caso, ¿no es cierto? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Entonces, la selección tecnológica frente a algunos problemas contemporáneos, ¿no es cierto?, es un problema bien importante, ¿ok? Y eso, ¿no es cierto?, yo creo que ahí hay harto paño de cortar, ¿no es cierto?, de nuevo ahí se requiere cierta experiencia en ese tema, ¿no es cierto? En este curso, no sé si podemos meternos, porque cada tipo de reciclado, ¿no es cierto?, tiene sus especificidades, digamos, ¿ok? Aquí teníamos un proyecto muy bonito, que sé yo, con la gente del ferrocarril, en fin, pero bueno, pero da lo mismo. En todo caso, ¿no es cierto?, no me preocupa mayormente, bueno, este no es un curso de reciclado de basura, ¿no es cierto?, este es un curso de proyectos, ¿no es cierto? El reciclado de basura, ¿no es cierto?, no es más que un ejemplo de lo complicado que puede ser, ¿no es cierto?, un determinado tema, ¿ok? De hecho, ahora con la pandemia, ¿no es cierto?, por ejemplo, está apareciendo un montón de necesidades tecnológicas que probablemente va a haber que desarrollarlas, ¿no es cierto?, con detalle más adelante. ¿Okay? O sea, con más tiempo, ¿no es cierto?, van a entrar en cosas que son importantes de desarrollar ahora. Estas mismas clases, ¿no es cierto?, probablemente, no sé, para algunos genios nos han criticado mucho, ¿no es cierto?, que las clases nuestras son, qué sé yo, igual que en una sala de clase, ¿no es cierto?, pero a través de un computador. Sí, pues. Nadie tenía cursos preparados, obvio. O sea, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, un poco es improvisar. ¿Ok? Pero eso no quita, ¿no es cierto?, que en el futuro sea necesario desarrollar tecnología específica para este tipo de servicios. ¿Okay? Bien. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que están acá, ¿no es cierto?, son tentaciones, ¿no es cierto?, que han habido en muchos lugares. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, que hay algunas cosas eh, que son, eh, que son tentación permanente, el empleo generado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si hay ciertas tecnologías que son más trabajo intensivas que capital intensiva, pero requieren un cierto recursos que muchas veces no están simplemente. ¿Ok? Improvisarlo, ¿no es cierto?, o sea, poner personas a hacer tonteras, ¿no es cierto?, no es una gran solución. Ya, bueno, de nuevo, si hay preguntas sobre el tema, ¿no es cierto?, más adelante. Esto es bastante obvio, ¿no es cierto? Esto tienen que haberlo visto en proyectos, ¿no es cierto?, en evaluación de proyectos, ¿no es cierto? Aquí tienen las etapas, ¿no es cierto?, de lo que significa la planificación de cualquier infraestructura de proyecto, ¿ok? Solo que termina en base administrativa, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, cuando ustedes piensan, ¿no es cierto?, en evaluaciones de proyectos del tipo que sea, ¿no es cierto?, en la práctica lo que les está diciendo esto, hay que incorporar, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica entre medio, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si tú planificas la construcción de un camino, ¿no es cierto?, aunque estés en Arica, ¿no es cierto?, tienes que planificar lo que va a ocurrir con la disposición de aguas lluvias, por ejemplo, porque puede haber inundación, ¿no es cierto?, y puede ser necesario drenar un camino. Ese tipo de cosas hay que incorporarlas ex ante, ¿no es cierto?, a la formulación, a la especificación de un proyecto. Por supuesto, ¿no es cierto?, hay casos, ¿no es cierto?, que son obviamente más importantes esta cuestión, ¿no es cierto?, como en el caso de la construcción del hospital. ¿Ok? La complejidad de un proyecto hospitalario radica justamente, ¿no es cierto?, en que tú tienes que precaver, ¿no es cierto?, las necesidades tecnológicas que tenga el hospital.
O sea, hay zonas completas, ¿no es cierto?, del hospital que están llenos de cañerías por dentro de los muros, por ejemplo, porque son zonas, ¿no es cierto?, donde tú vas a tener que conectar, qué sé yo, cañerías de oxígeno, cañerías de aire, ¿no es cierto?, vas a tener que tener, qué sé yo, recursos eléctricos, ¿no es cierto?, muy específicos en partes uno no juraría, ¿no es cierto?, y así por el estilo, ¿ok? Ese tipo de infraestructura, ¿no es cierto?, ciertamente, ¿no es cierto?, requiere una planificación tecnológica, ¿no es cierto?, mucho más compleja, ¿no es cierto?, que lo que podría ser la construcción de una plaza, más que obvio, ¿no es cierto? Si tú hoy día, ¿no es cierto?, si que en el caso de los edificios que construye la Universidad de Tarapacá, son también edificios bastante complejos, ¿se da cuenta? O sea, que si el edificio de la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un edificio complicadísimo, ¿okay? Porque tecnológicamente, ¿no es cierto?, es un edificio que incorpora un montón de recursos, ¿no es cierto?, que se necesitan para una carrera como medicina, ¿ok? En fin, aquí, ¿no es cierto?, aquí tenemos muchas cosas, ¿no es cierto?, que son distintas, que varían mucho, ¿no es cierto?, con el tipo de proyecto que se trate, pero que de todas maneras los pasos, ¿no es cierto?, que uno tiene que tiene que seguir, ¿no es cierto?, son más o menos obvios. Después, esto lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, a la pasada, ¿no es cierto?, habíamos hablado sobre organización e institucionalidad, ¿ok? Decíamos, ¿no es cierto?, que esta cosa, ¿no es cierto?, es crítica para la viabilidad y la sostenibilidad de un proyecto. Lo habíamos comentado antes, ¿no es cierto?, creo que usamos el ejemplo, ¿no es cierto?, de los mataderos de camello, ¿no? Es un ejemplo extremo, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad la organización administrativa, ¿no es cierto?, que gestiona el matadero, ¿no es cierto?, resulta ser determinante, ¿no es cierto?, de que la cuestión funcione o no. ¿Ok? Es un caso extremo. En general, ¿no es cierto?, la organización administrativa que está detrás de un proyecto, ¿no es cierto?, funciona más o menos bien o más o menos mal, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo la hayas organizado. No es tan crítico como en el caso del matadero, ¿ok? Pero sí tiene sentido, ¿no es cierto?, mirarlo, ¿ok? Justamente porque eso puede ser determinante en la calidad del funcionamiento, ¿ok? Dice, ¿no es cierto?, mira, la definición es crítica para la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Hay que prever aspectos administrativos, legales, institucionales, financieros, sociales, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero mírenlo de esta manera. Me imagino que ustedes saben, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, la educación pública se está desmunicipalizando. ¿No es así? ¿Todos saben eso? De hecho, ya se creó, ¿no es cierto?, el Servicio Local de Educación, ¿no es cierto?, Chinchorro, que es el que se va a quedar con todos los colegios, ¿no es cierto?, que hoy día son municipales. El DAEM, ¿no es cierto?, desaparece, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Y todo su personal se traslada, ¿no es cierto?, a este servicio local de educación. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Esther, Alex, Víctor, ¿alguna idea de lo que, presencia de qué estamos cuando se produce este cambio tan raro? Fíjate lo que estamos diciendo, estamos quitándole, ¿no es cierto?, la gestión de los colegios, ¿no es cierto?, a la municipalidad, ¿no es cierto?, para pasársela a un servicio público nuevo, recién creado. Un viejo flaco pelado, ¿no es cierto?, señor Lecaro, ¿no es cierto?, está a cargo del servicio local de educación. ¿Qué tal esa? Comentarios, ¿por qué eso? Profe, ¿eso lo que está contando pasó en Arica o en todo Chile? Está pasando por etapas. En varias regiones de Chile está pasando, ¿no es cierto?, en varios sectores de Chile, ¿no es cierto? Hay un grupo grande de municipalidades que se está deshaciendo de sus colegios, ¿no es cierto?, y se lo está pasando a los servicios locales de educación. En el caso, yo ilustré el caso con Arica, ¿no es cierto?, porque Arica es una de ese lote, ¿no? O sea, es una de las municipalidades que está en ese lote, que está deshaciéndose de sus colegios, ¿no es cierto?, se lo está entregando al servicio local. ¿Qué tal? Y que ahora lo estaría administrando es que no sé cómo se dice, pero es que el nombre es Chinchorro, ¿cierto? La institución Chinchorro, ¿no? Tenemos servicios locales de educación. ¿Pero eso fue una decisión de las municipalidades, profe? ¿O fue algo que lo impusieron?
Es una ley, no lo impusieron. En un país democrático, ¿no es cierto?, las cosas se acuerdan entre un montón de gente, ¿no es cierto?, que tiene facultad legisladora, entre los representantes del pueblo, de la gente que tú elegiste, ¿no es cierto?, se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, dijeron, hagamos esto, tinca, listo. Ah, una ley. Claro, los servicios públicos se crean por ley. Yo había escuchado algo así como de una mala administración de la educación pública, algo por ahí, que por eso que tenían, o sea, por eso crearon esa ley. Algo por ahí va. Bien, ahí el tema es bien peludito, ¿no es cierto? Es decir, Alex, a ver, ¿qué opinas tú? Alex que no está, se fue, lo pillé. Oye, a ver, Como que me ¿ah? falta información igual. No sabría decirle, ahí sí, no sabría. No estoy muy No, seguro. no está bien, No si no tiene tiene que por ver qué algo, saberlo, tiene tranquilo. que ver algo con costo, no tiene que ver algo con eso. Bueno, a ver, la educación, ¿no es cierto? La educación se hizo municipal en Chile, ¿no es cierto?, en la década de los 80, con la dictadura. Dijo, mire, ¿sabe qué más? ¿No es cierto? El ministerio ya no va a ser dueño de los colegios, ¿no es cierto?, ni va a estar administrando colegios. Los colegios pasan a ser municipales, ¿ok? Se le entregaron los colegios a las municipalidades, ¿no es cierto? Y ustedes, probablemente algunos de ustedes vengan de colegios municipales, ¿ok? Y se echó a andar en la bolita del tiempo, digamos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, en algún minuto se creó la educación privada subvencionada, ¿no es cierto?, que sé yo, de los operadores privados, ¿no es cierto?, que operan colegios gratuitos, ¿no es cierto?, y que se les paga un subsidio de demanda, ¿no es cierto?, es decir, a ellos les pagan, ¿no es cierto?, por niño en clase, ¿no es cierto?, eso ya también es bastante antiguo, ¿no es cierto?, y hoy día en la práctica coexistían colegios privados con colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto?, con colegios municipales, etc. Las reglas del juego, ¡achtung! Atención con esto, las reglas, la municipalidad, ¿no es cierto?, era un sostenedor. ¿Qué significa eso? El papel de la municipalidad, ¿no es cierto?, era el mismo que el de un dueño de un colegio particular subvencionado. O sea, ustedes conocen el Da Vinci, ¿no es cierto?, qué sé yo, el Puerta Norte, ¿no es cierto?, no, ¿cómo se llama?, el Norte Grande, ¿no es cierto?, Ah, el norte. el liceo este que está aquí en la Rotonda 18, ¿no es cierto? En fin, ustedes conocen varios liceos, ¿no es cierto?, colegios, ¿no es cierto?, que son El particulares B4 subvencionados. El North American College, por ejemplo, ¿ok? también. Que si yo, el colegio alemán incluso, ¿no es cierto?, también es particular subvencionado. Todos esos colegios, ¿no es cierto?, eran, en algún minuto, algunos de ellos vienen incluso de la educación privada. ¿Ok? Cuando yo llegué aquí a Arica, ¿no es cierto?, que si yo, en esos años, el colegio alemán, ¿no es cierto?, era un colegio privado. Hay que pagar, ¿no es cierto?, en cacha, ¿ok? Y en la actualidad, ¿no es cierto?, es un colegio particular subvencionado. Bueno, la misma opera, ¿no es cierto?, para la educación municipal, ¿ok? Las municipalidades son un sostenedor más, ¿ok? La municipalidad, ¿no es cierto?, tiene colegios, ¿no es cierto?, y se le paga, ¿no es cierto?, pues en función de la cantidad de alumnos que tienen, ¿no es cierto?, qué sé yo, con las complejidades que eso tiene, ¿no es cierto?, que se le paga por asistencia, qué sé yo, un cacho. Bueno, primer problema. La educación municipal, ¿no es cierto?, claramente lo muestran los SIMS, el PSU, qué sé yo, todas las cosas, ¿no es cierto?, que a ustedes se les puede ocurrir, ¿no es cierto? La educación municipal sigue siendo mucho más mala, ¿no es cierto?, que la educación particular subvencionada. Claro. Primer problema. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué la educación municipal obtiene peores resultados que la educación particular subvencionada? Si las reglas del juego son las mismas, El por qué. Yo estudié en un colegio municipal ¿ya? y ¿En qué colegio municipal? eh, yo, ¿Eh? yo estudié en la D21 y después me cambié a otro, al B4. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto? Son colegios que a lo mejor los profesores, yo creo que van por el tema de profesores que quizás no le pagan bien y no hacen su pega como corresponde. ¿Y tú crees que los colegios privados les pagan bien? Yo creo que, por ejemplo, un profesor de B4 que queda al frente de mi casa gana menos que un profesor de, no sé, o del Junior College, o esos colegios que se paga Estoy harto comparando con del privados, po. transporte. Ah, Ahí estáis comparando con privados. claro. ¿Tú crees que gane menos que un profesor, qué sé yo, del Leonardo da Vinci, del, qué sé yo, del North American, de qué sé yo, de eso?
Claro, te puedo creer, ¿no es cierto?, que un profesor de San Jorge, del Junior, ¿no es cierto?, pueda ganar más plata. Eso sí te lo puedo creer, porque son colegios Ya. privados. ¿Te das Sí, cuenta? Pero comparemos entre municipales y particulares subvencionados. ya. Entre los municipales y los subvencionados. Claro. ¿Por qué el CIM se demuestra que lo de municipal a veces? Yo creo que por. El profe siempre no se pregunta, que no hace pensar harto, y puede ser. Si queréis, vamos anotando todas las cosas que... A ver, recuerden, esto es un análisis sobre el problema de la organización y la institucionalidad, ¿no es cierto?, que pueden tener los proyectos, ¿ok? Entonces, bien, a ver, un primer problema nos aparece ahí, ¿ok? O sea, si se les ocurre algo, ¿no es cierto?, griten, ¿no es cierto?, porque eso es una muy buena pregunta, ¿no? Una segunda cosa, ¿no es cierto?, que empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, es que los colegios municipales, ¿no es cierto?, empezaron a tener problemas de financiamiento. De hecho, era unánime la idea, ¿no es cierto?, de hasta unos 5 años atrás, ¿no es cierto?, o 6 años atrás tal vez, ¿no es cierto?, que estimaban, ¿no es cierto?, que la educación municipal era una ruina para las municipalidades. Y lo único que querían era deshacerse de los colegios. Una ruina, según ellos. Pregunta, ¿por qué si ellos operan igual, ¿no es cierto?, que los particulares subvencionados, ¿no es cierto?, para las municipalidades es una ruina y para los privados es un negocio? ¿Por qué un privado gana plata con las mismas reglas del juego en que una municipalidad pierde plata? eh, por qué el colegio privado gana plata? Te está preguntando por qué los colegios privados son negocios para. Los ¿Cómo particulares dijiste? subvencionados, ¿no es cierto?, son negocios. Ya. O sea, ustedes, ¿no es cierto?, que si yo ustedes les podría mencionar varias personas en Chile, ¿no es cierto?, que tienen plata, mucha plata, ¿no es cierto?, y cuyo negocio son los colegios particulares subvencionados. Ustedes ubican un presentador de televisión que se llama Matías del Río. Sí, el que dice última mirada. Última mirada. Ese es dueño de colegios particulares subvencionados. Y tiene mucho dinero ese muchacho. Sí, mire. Ujú. Yo creo que de partida, los de colegio particular subvencionado, ellos pagan, por cada alumno pagan una matrícula mensual, No, ¿no? no. Hay un copago, pero son 5 lucas, son una diferencia muy menor. Y también podría ponerla en la municipalidad todo esto. Las reglas del juego son las mismas. Les pagan lo mismo, en las mismas condiciones, a la municipalidad que al colegio particular sancionado, desde el Ministerio de Educación. Claro, el gobierno le da la misma cantidad de plata a los municipales con los particulares subvencionados. Exactamente, la misma cantidad de plata, ¿no es cierto?, y en las mismas condiciones, con las mismas exigencias. Ya, y usted nos hace la pregunta de que por qué. Las municipalidades pierden plata con los colegios y los particulares ganan plata con los colegios. ¿Por qué los municipales pierden plata? Al punto, como te digo, ¿no es cierto?, que en gran medida esta ley, ¿no es cierto?, esta ley que creó los servicios locales de educación, ¿no es cierto?, es una ley, ¿no es cierto?, que la pidieron las propias municipalidades. Los grandes impulsores de esta ley, ¿no es cierto?, son las municipalidades. Porque ellos no querían seguir haciéndose cargo de la educación municipal. Según ellos, porque les resultaba ruinoso. Les cuento otra cosa. ¿Sabían ustedes que los gobiernos regionales podían haber creado corporaciones educacionales? La ley de gobiernos regionales los faculta, ¿no es cierto?, para organizar fundaciones, corporaciones, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, que se dedicaran a actividades necesarias para la comunidad. Por ejemplo, educación. Educación. ¿Y por qué entonces el gobierno tuvo que crear un servicio local de educación? ¿Y por qué no lo hicieron los gobiernos regionales? Si podían haberlo hecho a ver, la reforma, ¿no es cierto?, la última reforma constitucional, ¿no es cierto?, tiene 15 años, desde el año 2005. Esa facultad de los gobiernos regionales existe desde el año 2005.
hace 15 años atrás. ¿Por qué pasa todo eso, chiquillos y chiquillas? Ah, Esther, Alex, Víctor. A ver, profesor, Alex, mire, tú ahí. de repente, de repente la municipalidad, han visto los malos resultados que tiene también, puede que quiera, prefiera que lo hagan otras personas que tengan más, son más especialistas en el tema. Ya. Y claro, lo que ellos se manejan digamos, en esa labor, entonces ya se beneficia, ya. Y incluso corrobora con con esos rendimientos más que tienen los estudiantes, entonces como que de esa forma se quiere masificar más. Entonces, también es posible que también la municipalidad quiere no abarcar como quien dice tanto, porque debería sí, pero si no se la puede, entonces ya va cortando cosas que ya, digamos, para cumplir otras metas de la municipalidad, por tiempo, o de repente le quita mucho tiempo con los personales, de repente puede ser, esa la, eso es lo que se me ocurre, eso es lo que se me ocurre ahora. A ver, yo no entendí nada. Pero en definitiva, ¿no es cierto? Tú dijiste que lo que dijiste tú, ¿no es cierto? Que en realidad las municipalidades no se sienten competentes para eso. ¿Eso es? Sí, pienso que sí, y además como que puede que, les quita tiempo, no sé, porque yo creo que por ahí anda, puede ser la situación. Ya. Esther, ¿qué opinas tú de esa paradoja que acabo de comentar? Esta paradoja tiene infinitos detalles en todo caso, muchachos, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama? Pero vamos por ahí, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Es eso el asunto, ¿ok? Esther. Sí, yo creo que va por un tema de un problema de institucionalidad de la municipalidad, pero no por un tema en sí quizás de la municipalidad, sino que por un problema que la municipalidad quizás no tiene las herramientas para, ¿Qué herramientas para llevar, para por ejemplo, no sé, eh, en la educación particular subvencionada, hay una inversión que el empresario puede hacer. En cambio, en el caso de la municipalidad, la MUNI tendría que tener a realizar inversiones, pues yo no sé si tenga esa facultad, por ejemplo, porque lo único que recibe son, no sé, pues el pago por cada alumno que asiste a clase, pero también es necesario realizar inversiones que quizás no le permite el propio presupuesto. Porque O sea, igual... ¿Mm? o sea, no es por nada, pero los privados, ¿no es cierto? Ganan plata con eso. No solamente logra construir su propio colegio, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Sino que además ganan plata. Claro. Fíjate, ¿no es cierto? Sí. Me han mencionado que sí hay problema de capacidades. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que por ejemplo que el clan, ¿no es cierto?, de los dueños del Junior, del North American, por ejemplo, no hay ningún profesor entre los dueños. Hay abogados, hay comerciantes, ¿no es cierto?, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero ninguno de los dueños es profesor. Matías del Río es periodista. Entre los casos que hemos mencionado acá. No hay problema de competencia técnica, ¿no es cierto? Lo que decías tú respecto a la infraestructura, a lo mejor las municipalidades no tienen plata para invertir en los colegios. La verdad es que no lo necesitaban, porque los colegios se les traspasaron gratuitamente, ¿no es cierto?, cuando se creó esta norma, digamos, de educación, la ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, hizo que el Ministerio de Educación les regalara a los colegios. Los colegios que son municipales no pagaron ni un peso por ellos. Entre ellos, colegios del Calao, por ejemplo, que se dio del Politécnico, el que está frente a la universidad. La universidad nunca pagó nada por ese colegio.
No Más inversiones todavía, como... más todavía, las municipalidades, ¿no es cierto?, pueden postular proyectos de infraestructura del FNDR. O sea, la infraestructura de las municipalidades, ¿no es cierto?, les cuesta nada tampoco hacer un proyecto, les cuesta. ¿Qué pasó aquí? Claro, son como, tienen como la misma igualdad en el juego, incluso un poco más favorable, y aún así Y aún así no pasa nada. no pasa nada. A ver, otra explicación coherente. A ver, ahorrémonos cháchara, ¿no es cierto?, sobre este asunto, ¿no es cierto? En realidad, si uno busca explicaciones para este asunto, ¿no es cierto?, no va a encontrar explicaciones muy racionales, ¿ok? Pero en principio ilustra bien este problema de lo que acabamos de comentar, ¿ok? Ilustra súper bien esta cuestión. O sea, las municipalidades, en verdad, ¿no es cierto?, una de las cosas que ellos alegaban, ¿no es cierto?, era que decían, miren, en realidad, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que los privados tienen muy pocos profesores contratados, por ejemplo, durante todo el año. ¿Ok? La mayor parte de los profesores que tienen los colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto?, son profesores que los contratan, ¿no es cierto?, desde marzo hasta diciembre y chao. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que enero y febrero, ¿no es cierto?, los profesores se las arreglan por su cuenta. ¿Ok? Mientras que las municipalidades, ¿no es cierto?, dicen, la mayor parte de nuestros profesores, ¿no es cierto?, son profesores con nada completa. Son funcionarios municipales, ¿no es cierto?, por lo tanto llevan 2 meses, ¿no es cierto?, en que ellos quedan ahí nomás. O sea, se les paga un sueldo por hacer nada. Pero todavía, las reglas del juego, ¿no es cierto?, en el caso de los municipales, ¿no es cierto?, en el caso de los privados, ¿no es cierto?, ellos se rigen por el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ellos los pueden echar cuando quieran, qué sé yo, ¿no es cierto?, los pueden tener en el mismo cargo el tiempo que quieran, ¿no es cierto?, mientras que los funcionarios municipales están suscritos al Código, al Estatuto Administrativo, ¿no es cierto?, y son personas que tú no puedes remover a menos que los saques en sumario, ¿no es cierto?, qué sé yo, es gente, ¿no es cierto?, qué sé yo, que hay que pagarles por antigüedad en el cargo, ¿no es cierto?, en fin, un montón de diferencias, ¿no es cierto?, que las hace principalmente, ¿no es cierto?, la diferencia de régimen laboral, ¿no es cierto?, que tienen los profesores municipales versus los profesores privados. Esa es la gran explicación que han dado las municipalidades respecto a este tema, ¿ok? La verdad es que no se sostienen por sí mismas, ¿no es cierto?, porque tampoco es necesariamente así. O sea, las municipalidades pueden contratar profesionales por Código del Trabajo también, podrían hacerlo exactamente igual. O sea, no es necesario que tener todos los profesores contratados como funcionarios municipales, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, una norma, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, ¿no es cierto?, del principio del gobierno anterior, hizo pareja las reglas del juego, ¿no es cierto?, en ese sentido. Es decir, los profesores contratados, ¿no es cierto?, por privados también tienen que tener vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Pero es que además eso tampoco significa mucho. El hecho de que tú tengas que pagar un sueldo durante 10 meses, ¿no es cierto?, eso no significa, ¿no es cierto?, que el sueldo anualmente sea más bajo que el de una persona que le pagas durante 12 meses. De hecho, en países como Estados Unidos, por ejemplo, a los profesores universitarios les pagan 10 veces el sueldo durante el año. El régimen de contratación, ¿no es cierto?, es un contrato por un valor anual que se paga en 10 cuotas. Perfectamente podríamos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Si yo digo, mira, mi sueldo, ¿no es cierto?, que si yo del año es no sé cuántas lucas, ¿no es cierto?, da lo mismo, digamos que son pocas lucas. Y en vez de dividírmela por 12, me la dividí por 10, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Ah, claro. O sea, no tendría por qué ser distinto. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, mira, aquí tenemos la pelotera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? ¿Qué es lo que sí se sabe, ¿no es cierto?, respecto a las municipalidades? Se sabe, ¿no es cierto?, que los DAEM, ¿no es cierto?, los equivalentes del DAEM, la administración municipal, ¿no es cierto?, se prestó para el politiqueo, para empezar. Entonces, los directores de colegio, ¿no es cierto?, no eran los más calificados, sino que eran los amigos del alcalde, o los compañeros del partido, cosas de ese estilo. ¿Ok? Los DAEM, ¿no es cierto?, tenían una tremenda infraestructura de personal, ¿no es cierto?, que no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. De hecho, ¿no es cierto?, en todas las municipalidades de Chile, ¿no es cierto?, había mucha gente contratada por el DAEM, como que estuvieran haciendo trabajos de apoyo a la educación, ¿no es cierto?,
en realidad ni siquiera estaban en el DAEM, estaban localizados en dependencias municipales. Más todavía, ¿no es cierto? Como esa cosa genera excedente, ¿no es cierto? Gran parte de las lucas, ¿no es cierto?, que se pagaban en subvenciones, ¿no es cierto?, terminaban pagando servicios municipales, ¿no es cierto?, y nunca se supo muy bien si era efectivamente de los colegios. Cuentas de agua, de electricidad, ¿no es cierto?, de reparaciones, un montón de cosas de gastos corrientes, ¿no es cierto?, pasaban por las facturas del DAEM, ¿no es cierto?, pero en muchos casos se demostró que en realidad, ¿no es cierto?, eran para subvencionar gastos municipales. Corrupción. De nuevo. Ustedes saben que la Municipalidad de Arica, ¿no es cierto?, hoy día tiene un tremendo forado, ¿no es cierto?, en las cuentas del DAEM, ¿no es cierto?, que hablan de una pérdida de alrededor de 4.000 millones de pesos en contrataciones brujas, ¿no es cierto?, en pagos de servicios, ¿no es cierto?, que no saben muy bien qué es lo que son, ¿no es cierto?, se están haciendo auditoría, ¿no es cierto?, está la pelotera, ¿no es cierto?, del DAEM. ¿Les cuento algo? A propósito ahora de que cuando se están saliendo, ¿no es cierto?, las municipalidades, ¿no es cierto?, un grupo de municipalidades empezó a decir que en realidad, ¿no es cierto?, el gobierno tenía que pagarle, ¿no es cierto?, por quitarle la educación. Porque según ellos le estaban quitando una fuente de financiamiento. ¿No era que producían pérdida? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es cuidado, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que todo eso muestra un problema grave. Lo que demostró, ¿no es cierto?, la institución municipal. A ver, yo agregaría un tercer elemento, ¿no es cierto?, de prueba de que aquí hay algo más que hay chancho en bolsa, absolutamente. Hay municipalidades, ¿no es cierto?, que tienen resultados académicos muy buenos, extraordinarios. ¿Ok? El caso de la Municipalidad de Providencia, por ejemplo, que tiene dos o tres colegios, ¿no es cierto?, que en relativamente pocos años se situaron entre los mejores colegios municipales de Chile, entre los mejores colegios del país. ¿Ok? El Carmelo Carvajal, ¿no es cierto?, de mujeres, por ejemplo, el Liceo Las Tarres, ¿no es cierto?, en el caso de los colegios de hombres. ¿Ok? Esos colegios, ¿no es cierto?, hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, eran colegios municipales del lote. ¿Ok? Hoy día son colegios, ¿no es cierto?, que pelean los primeros lugares, ¿no es cierto?, en PSU, en CIMSE y qué sé yo qué. ¿Ok? O sea, ¿por qué una municipalidad puede y otra no puede? Si les pagan lo mismo. En el mismo caso de Arica, ¿no es cierto? Ustedes son chicos, ¿no es cierto? Probablemente ni se acuerden de eso, a lo mejor estuvieron en algunos colegios. Pero es el año 2000, ¿no es cierto? Qué sé yo, la Municipalidad de Arica, ¿no es cierto?, tenía alrededor de 30.000 estudiantes, ¿no es cierto?, en educación municipal. Hoy día no alcanzan los 14.000. Se los comieron los particulares subvencionados. Mientras hace el año 2000, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Arica, ¿no es cierto?, se hizo cargo de algunos colegios, ¿no es cierto?, adicionales, tenía más colegios, ¿no es cierto?, estaba creciendo el CERME en esa época, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto?, no sabía qué hacer con el DAEM. Ups, eso significa que depende entonces de quién sea el alcalde, ¿no? Ahí apareció un problemita, ¿ok? Un problema complejo. Un segundo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, chanchitos? A ver, aquí no es solamente una cuestión no es solo una cuestión de, o sea, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto? Cuidado, aquí hay dos o tres cosas, ¿no es cierto? Pareciera que la institución municipal, ¿no es cierto?, no fue capaz, ¿no es cierto?, por razones que no se entienden, de gestionar la educación. No fue capaz. La organización política de las municipalidades no permitió una cosa como esta. Eso explica de pasadita probablemente lo segundo. Una alternativa, ¿no es cierto?, era, de hecho se discutió en la reforma de la ley de educación, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, que sean los gobiernos regionales los que se hagan cargo de los servicios locales de educación, y no el ministerio. ¿Ok? Esa fue una posibilidad que se discutió. ¿Ok? De hecho, porque administrativamente podían haberlo hecho. Fíjate, ¿no es cierto?, que mucha gente estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?, en decir, oye, si vamos a cambiar, ¿no es cierto?, una institución politizada, ¿no es cierto?, en la gestión de los colegios por otra institución municipal politizada, ¿no es cierto?, el resultado no va a ser distinto. Aquí hay que sacar de la esfera política, ¿no es cierto?,
la gestión de educación. Eso fue uno de los propósitos declarados de la nueva ley de educación. Por eso se crearon los servicios locales de educación. Y el jefe, ¿no es cierto?, del servicio local de educación es un tipo contratado, ¿no es cierto?, por el Consejo de Alta Dirección Pública. Es un ejecutivo público hoy día. Bueno, muchas de las otras cosas, ¿no es cierto?, son bastante explicables, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, en este contexto, ¿no es cierto?, qué sé yo, probablemente a mí, tú mismo, Víctor, ¿no es cierto?, no estás muy contento, ¿no es cierto?, con el estatus que tenías tú como estudiante de un colegio municipal, ¿no es cierto? Claro. ¿No es cierto? Lo que decía el ministro de Educación, ¿no es cierto?, de su época, Nicolás Izaguirre, decía, mire, qué sé yo, en los colegios particulares subvencionados lo que hacen, ¿no es cierto?, que llevan niñitos rubios, ¿no es cierto?, y que les ponen un nombre en inglés. ¿Cierto? Yo agregaría que le ponen nombre de santitos también, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Bueno, no estoy voyando. Si tú te vas a meter al North American College, ¿no es cierto?, ellos tienen un colegio, un nombre en inglés. Por supuesto, no tienen nada de inglés ni de norteamericano, ¿no es cierto? Pero tú entras, ¿no es cierto?, y también tienen una activa actividad religiosa. Casi San North American College. O sea, de algún modo, ¿no es cierto?, qué sé yo, esta falta de inversión, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos, ¿no es cierto?, estos déficits, ¿no es cierto?, de plata, qué sé yo, que tampoco permitieron, ¿no es cierto?, que las municipalidades invirtieran en sus propios colegios. Los colegios municipales estaban en malas condiciones, ¿no es cierto?, mal mantenidos, no se invertía en ellos, ¿no es cierto?, y mucho menos se invertía en imagen pública o en publicidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le está diciendo esto, chanchitos? ¿Okay? A ver, atención con esto, no estoy diciendo todo esto, ¿no es cierto?, que esto sea intrínsecamente así, ¿no es cierto?, porque podrían haber razones políticas de fondo, ¿no es cierto?, para decir, oye, ¿sabes qué? Las municipalidades nunca debieron haber administrado la educación. ¿Ok? Porque claro, porque si es cierto, ¿no es cierto?, que la educación depende, ¿no es cierto?, de la calidad del alcalde que tengáis, ¿no es cierto?, bueno, significa que te estáis jugando el futuro, ¿no es cierto?, de un montón de cabros chicos, ¿no es cierto?, por decisiones políticas de los papás. O sea, ¿qué culpa tuvieron ustedes, ¿no es cierto?, que si yo que la municipal, que Arica tuviera un alcalde como Carlos Balcarce, que se llevó la mitad de la municipalidad para la casa? ¿Alguno de ustedes tenía derecho a voto cuando eligieron a San Can, por ejemplo? No, pues, ¿no es cierto? Y San Can se llevó la mitad de la municipalidad, la otra mitad de la municipalidad también se la llevó para la casa. En Arica todos sabemos, ¿no es cierto?, que aquí tuvimos dos alcaldes más ladrones que Gato Campo, pues, entre Balcarce y San Can, ¿no es cierto?, no sé cómo quedó algo en la municipalidad, ¿no es cierto? Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Fíjate que, ¿no es cierto?, que afortunadamente son de signos políticos opuestos, ¿no es cierto? O sea, esto no es una cuestión de que los políticos de acá son más corruptos que los de allá, ¿no es cierto? O sea, el problema de corrupción es un problema generalizado, ¿no es cierto?, qué sé yo, y el que lo use como un arma arrojadiza para atacar a su adversario es simplemente está haciendo una tontería. La corrupción es un problema generalizado, así como la delincuencia y otras cosas más, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros no deberíamos permitir que ocurriera, ¿no es cierto?, es que las decisiones políticas de los padres repercutan en los hijos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la educación no debería estar en manos, ¿no es cierto?, de funcionarios políticos, de autoridades electas. O al revés, ¿no es cierto? Uno podría decir, oye, ¿sabéis que la comunidad, ¿no es cierto?, es completamente responsable de lo que le pasa? Si eligió mal a un alcalde, ¿no es cierto?, entonces que se joda. Uno podría decir también eso con cierta propiedad. Es una decisión política al final. ¿No es así? Si los ariqueños eligieron a San Can, ¿no es cierto? Bueno, todas las personas que votaron por San Can, ¿no es cierto?, tendrán que hacer su mea culpa, ¿no es cierto?, y decir, mire, ¿sabe qué más? Disculpe. Porque nosotros contribuimos a elegir, ¿no es cierto?, a un degenerado como dice. Admisible ambas cosas, ¿ok? De hecho, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen esa característica, ¿no es cierto? A nadie le importa, ¿no es cierto?, lo que ocurre con la municipalidad del vecino. Puede ocurrir que una municipalidad tenga al lado, ¿no es cierto?, una municipalidad pobre tenga al lado una municipalidad rica. Y lo único que ocurre, ¿no es cierto?, es que la gente hace todos los esfuerzos posibles, ¿no es cierto?, por cambiarse de barrio. Nada más. En una sociedad como la norteamericana, ¿no es cierto?, la gente acepta las consecuencias de sus actos. Acá no. Y por tanto eso no funciona. ¿Estamos claros? Bien, aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de comentar, ¿no es cierto?
la organización, ¿no es cierto? La organización y la institucionalidad, ¿no es cierto?, de un país, ¿no es cierto?, o de una determinada región, de una determinada actividad, etcétera, ¿no es cierto?, puede ser determinante para el éxito o fracaso de una actividad pública. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, hay que decirlo con todas sus letras, la educación municipal fracasó estruendosamente. Nunca fue capaz, ¿no es cierto?, de hacer nada decente con esa pega. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el tema es, ¿no es cierto?, de cómo se llama, que aquí hay que tener muy claro, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la administración de la educación, ¿no es cierto?, qué sé yo, para, ¿cómo se llama?, para que la cosa funcione como debiera. ¿Ok? Como en educación, ¿no es cierto?, tenemos miles de ejemplos en un montón de otras cosas más. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, no sé, pues en Arica ustedes han visto los camiones municipales, ¿no es cierto?, que recogen la basura, ¿no es cierto? Bueno, solo el 20% de las municipalidades de Chile recogen ellas mismas su basura, con funcionarios municipales. El 80% de las municipalidades de Chile tienen subcontratado el servicio. Por lo tanto, no andan comprando camiones, ¿no es cierto?, ni andan contratando trabajadores para subirlos a un camión para que anden buscando basura. Pero pagan, ¿no es cierto?, un servicio que incluye los camiones e incluye los trabajadores. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok? En muchos sentidos, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, la optimalidad de la organización, ¿no es cierto?, es un tema que se tiene que discutir. Y aquí, desafortunadamente, yo, en mi opinión, ¿no es cierto?, faltan muchos pantalones, ¿no es cierto?, para discutir a fondo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la pertinencia, ¿no es cierto?, de un determinado tipo de organización que permita sustentar la actividad de un proyecto o no. ¿Ok? Okay. Ya. Ya. A ver, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ok? Porque esto tiene que ver con la organización e institucionalidad en la etapa de ejecución del proyecto. Aquí hay varias opciones. Aquí de nuevo hay harto paño de cortar, ¿no es cierto? Prefiero que lo conversemos, ¿no es cierto?, para la próxima clase. ¿Ok? Chachitos, fin por hoy. Pero, sección foro. Preguntas, alcances, inquietudes, dudas.